La ventaja de la historia es que rápido se vuelve toda historia. Entonces, bueno, ese es el libro que les vamos a regalar. Y mañana o pasado, ¿cuándo es la próxima sesión? Pasado mañana vamos a regalarles un trabajo histórico bien interesante. Es un pequeño libro que hizo Armando Bartra, que se llama La Oveja Negra, que es una historia resumida en unas 80 páginas del magonismo. Todo el magonismo resumido en una pequeña historia, que es un buen ejemplo de cómo hacer divulgación con rigor, ¿no? Y siendo las 6 en puntísimo, arrancamos. ¿No te lo vas a llevar tú? Habíamos quedado en dedicar el segundo día del curso al tema de las fuentes. Definición de fuente, todo aquel material que proporciona información y que está remitido a la época que estamos investigando. Es un término polivalente, porque si decimos, no, pues es que las fuentes tienen que ver con el momento de los hechos, son registros del momento de los hechos. Hay que adquirir una cierta flexibilidad a la hora de hablar de la palabra fuentes. Trabajando sobre la rebelión de los esclavos de Espartaco, para un trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia hace 30 años o 20 años, nos pusimos a investigar qué había en la famosísima rebelión de los esclavos de Espartaco. La rebelión multinarrada, llevada al cine, llevada a serie de televisión, novela de Giovanoli, de Koestler, de Howard Fast. Y descubrimos que las fuentes remitidas al hecho eran tan escasas que se podían copiar en 3 páginas. Que además una de ellas correspondía a un historiador romano que escribía 200 años después de los hechos, y que otra correspondía a un historiador romano que no estaba en la Italia peninsular, de tal manera que la información directa sobre el hecho solo era eso. Puesto al lado de eso una novela histórica como El Espartaco de Fasto, dice, ¿de dónde maravillosamente hace esta reconstrucción? Empieza a ver que Fasto utiliza como material básico, como fuentes, no solo una reflexión sobre el hecho de la rebelión de Espartaco, sino toda una cantidad de información inmensa sobre la esclavitud, los usos, modos y costumbres, las ruinas, las escuelas de gladiadores de las que quedaban huellas, los escritos de literatos romanos sobre el mundo del Bajo Imperio. O sea, su concepto de fuentes tenía la inmensa amplitud de cualquier material que luego pudiera servir para reconstruir la rebelión de los esclavos. Hay que ponerse a pensarlo seriamente, ¿no? ¿Qué son las fuentes? Los historiadores más estrechos y más angostos de cerebro, me refiero, no tengo fuentes para determinar ninguna otra cosa al respecto, han construido una especie de estructura canónica en la que definen como fuentes la sólida información documental al respecto, ¿no? Los diezmos en la provincia occidental, las provincias occidentales del arzobispado michoacano, para determinar la producción agrícola de la región. Y ahí se construye una Biblia canónica, que esta es la producción agroartesanal de la región, por lo tanto, esta es la fuente para saber qué se hacía, cómo se hacía. Y uno, cuando empieza a revisarlas, y yo en una etapa de mi vida y también del Armenio, nos vimos obligados a contar borreguitos, ¿no? Y luego multiplicarlos por 10. El diezmo es la 10ª parte de, para aquellos no versados en la aritmética básica. Y entonces empezamos a contar borreguitos. La hacienda de Cucuripeo
entregaba al año 17 borreguitos, no sé cuántas fanegas de maíz, bla, 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 bla. Y encontrabas, multiplicando por 10, una especie de estructura. Solamente que podía haber pequeños problemas. ¿Eran completas las estructuras del diezmo registradas por el arzobispado o estaban incompletas? 2. ¿Los administradores de la hacienda eran honestos o mentían? 3. ¿Los curas que recibían el diezmo eran honestos o transaban y robaban? Ergo, cualquier fuente está sujeta a duda. No puedes acercarte a ellas diciendo, esta es la verdad. Los telegramas cursados entre Venustiano Carranza y los que estaban en la constituyente del 17 y que eran sus activistas. Carranza muchas veces redactaba telegramas no dirigidos al que los recibía con instrucciones de cómo él entendía que debía tratarse cierto tema, sino eran telegramas para que el que los recibía se los leyera la oposición y viera cuál era la posición oficial de Carranza. ¿Sí? Carranza en el fondo de su corazón podía estarle diciendo a Pallavicini en notas manuscritas que llegaban en mano, le está diciendo, chíngate a los locos que quieren promover la laicidad en el artículo de la educación. Y por arriba podía estar mandando un telegrama aplaudiendo el hecho, destinado a que Pallavicini se lo mostrara a los constituyentes. Toda fuente está sujeta a dudas, ¿sí? A contraste, a confrontación, a interpretación, a valoración. Y en esa medida, el que genera la información está sujeto a dudas. ¿Sí? Analizando cualquiera de las batallas de la Revolución Mexicana y apropiándote de la inmensidad de fuentes que hay, verás que lo mismo hubo 4,000 bajas que 10,000, que 8,000, que 7,700. La danza de los números es importante, enorme. Y tienes que ver quién está diciendo cada cosa y por qué lo dice. Les contaba la vez pasada que en los periódicos de la Ciudad de México, Villa perdió 3 veces la batalla de Torreón, a 8 columnas, colegas. Pancho Villa derrotado en Torreón, un martes, y el jueves Pancho Villa derrotado en Torreón, no que lo habían derrotado el martes, y el viernes Pancho Villa derrotado y huye de Torreón, cuando la realidad es que Pancho Villa ganó la batalla de Torreón, ¿sí? Un investigador del futuro remotísimo, viendo esa colección de Excelsior, podría decir, o era el Universal, uno de los dos periódicos, podría decir, no, claro, pues ese tal Villa al que derrotaron en Torreón, y dar por válida la información si no la sujetas a contraste. ¿Cuál sería la primera idea? La primera idea es que no hay pureza, que todo debe estar sujeto a duda, que todo debe estar sujeto a revisión crítica, a la pregunta de quién está detrás de lo que se está diciendo, ¿sí? Que toda fuente está íntimamente acompañada por el que la genera como información. O sea, fuente y generación de esa información hacen un maridazgo que uno tiene que desentrañar. Manolo Vázquez Montalbán, en uno de sus momentos más lúcidos, decía, yo todos los días antes de abrir los periódicos agarro uno y digo, ¿quién es el dueño de este periódico? Y me contesto, y ya después lo leo. Esta práctica de salud mental para tratar de impedir que te engañen o que te tuerzan o que te desvíen o que te desinformen, que Manolo proponía, era simplemente llevar la duda a su máximo nivel de expresión, ¿no? Con un gran sentido común. A la hora de la valoración, resulta que se han creado otra especie de estructura canónica en la que dice, fuente económica es sólida, fuente escrita es sólida, fuente verbal vale para pura madre. ¿Sí? Que lo dijo la abuelita, pinche abuelita, seguro que no sabía nada. Curiosamente, tienen tanto valor unas como otras y no son desechables. Si las sometes a una visión crítica, a una revisión crítica, a una identidad. En el caso de las fuentes verbales se va a producir un fenómeno que es muy curioso, muy curioso, lo que llamamos el testimonio, ¿sí? Don José estuvo presente en el momento de la explotación petrolera y estaba en Tampico, ¿sí? Pero ese día estaba pedo, hombre. Todas sus memorias
son memorias falsas. Son memorias contadas por otros al día siguiente cuando ya nomás estaba crudo. Tienen un valor de segunda mano. Pero además sigue añadiendo, el maravilloso don José que va a contarte qué pasó en ese instante, y cómo se subió uno y dijo, y cómo habló el otro, y cuál era el ambiente que había. El maravilloso don José, además de todo, no haber estado ahí ese día, además, a lo largo de los años ha construido lo que se llama una falsa memoria. Si ustedes revisan, y a pesar de que son muy jóvenes la mayoría en sus cabezas, sabrán distinguir el mecanismo de la falsa memoria. La falsa memoria es imaginariamente construyes un recuerdo de algo y lo mejoras, lo endulzas, le das sabor, le das ropaje, y ese pasa a tu memoria como verdadero, y al paso de los años se va sobreponiendo al recuerdo verdadero y borrándolo. La falsa memoria entonces opera como una lógica de imponer sobre la memoria real una memoria edulcorada o manipulada, etc. Y en el caso de la historia hay un fenómeno muy común, que es la gente vive y mantiene registro de lo vivido en términos de memoria, pero también al paso de los años lee y escucha a otros y ve una película, y estos elementos se van acumulando sobre su memoria, creando de nuevo un elemento de falsa memoria, ¿sí? De repente te encuentras un potente testimonio en toda la zona yaqui, en el norte de México, de por qué el primero de los grandes caudillos, ¿sí?, de la rebelión yaqui contra los primeros momentos del porfirismo, pues no era tan derecho como parecía y era medio autoritario. Y cuando empieza a rascar en la manera como lo cuenta, te das cuenta de que es una sobreposición de una memoria real, producto de los traidores a los que se chingó, sumada a la memoria oficial, que decía, no, este cabrón era un canalla, ¿no? Tetaviate era un verdadero canalla, y entonces encuentras una superposición de memorias que van construyendo una imagen. Si además el testimonio no es directo, no es de alguien que lo vivió o estaba cerca o tenía nexos más o menos próximos a los hechos, vas encontrando que el testimonio se va deslavando. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los testimonios orales, los escritos, las fuentes, las piedras, hay que sujetarlos a duda y a crítica, hay que sujetarlos a reflexión, ¿sí?, a grados verdaderamente insospechados. Llegas enfrente del lugar donde se dieron los plomazos en la toma de Ciudad Juárez en 1911 y dices, no, pues a huevo, los impactos de las balas que están todavía en el edificio están de este lado, pues a huevo tiraban de allá para acá. Digo, demostración indiscutible y apreciación correcta de la fuente, que era la pinche piedra que estaba arriba. Y un cabrón dice, no, cuando se cayó la pinche torre voltearon las pinches piedras. No mames, todo hay que someterlo a duda, a reflexión, a crítica. Sin embargo, no se puede establecer una estructura canónica respecto a las fuentes que sobrevalore lo escrito, lo pétreo, sobre lo verbal, sobre la memoria, sobre el testimonio. He leído un montón de cosas sobre la caída del régimen colonial en Angola, pero un montón de cosas. Y el libro más revelador, el que me dejó de repente con la boca abierta, es el libro de Richard Kapuscinski, el escritor polaco, periodista, analista político, que decide, y esto lo discutiremos dentro de 2 sesiones, un ángulo absolutamente novedoso para contar la historia. Está contando cómo se descolonializa Luanda, la capital de Angola, cómo se está cayendo el régimen colonial portugués. Y lo cuenta a partir de experiencia directa, vivida y observada. Él ahí está viendo y contando lo que ve. Contando lo que ve, entre comillas. Hay un proceso de reflexión brillante, sin duda escondido, de la manera como lo cuenta, no de la manera de lo que ve. Y lo que cuenta es los embalajes. Empieza a contar como en una calle hay un montón de embalajes de madera que luego podrán meterles dentro un piano, y hay cajas rotas y abiertas por todos lados, y hay calles cerradas por las cajas.
empieza a ver la descomposición del colonialismo y de la estructura de privilegio de una sociedad colonial a partir de cómo huyen de esa sociedad y las cajas que necesitan para embalar en los barcos que los van a llevar de regreso a Portugal a los colonos. Primera mano, testimonio directo, muy sesgado, porque está viendo cajas y lo que le interesa es ver cajas, no le interesa hablar con un colono que dice: yo que vine aquí y dejé mi vida cosechando frijolitos y estos pinches negros culeros que ahora me quieren quitar mi piano y mi hacienda y además nunca trabajan y son unos huevones. A Kapuscinski le valen madres los testimonios de los colonos que huyen. Lo que le interesa es el espectáculo de la demolición de un régimen y encuentran la metáfora perfecta que es las cajas, los embalajes, los paquetes, las maletas rotas, las maletas desbordadas, ¿sí? Y construí uno de los grandes frescos que yo he leído en mi vida, quizás uno de los más impresionantes de cómo contar. Esto nos llevaría a decir: no hay privilegios sobre las fuentes, hay que aproximarse a ellas con absoluta libertad y espíritu crítico, pero sobre todo, y esa será la segunda parte de esta conferencia, hay que aprender a contrastarlas, a confrontarlas, a sujetarlas a crítica interna y externa, o sea, una contra otra, pero una contra sí misma, a partir de quien la enuncie, ¿no? Esa sería la primera idea. No sé. La crítica de fuentes, ya se los había yo dicho la vez pasada, es para mí el oficio del historiador. Aquí no quiero jugar con el título del manual famoso de don Luis González, titulado así, El oficio historial, en el que lo que enseña Luis González, y está muy bien que lo enseñe porque nos hace falta saberlo, es la técnica de historiar. No, el oficio es otra cosa. La técnica y el oficio tiene que ver con el trabajo manual, con los oficios medievales. Un herrero, un fundidor de campanas, un ebanista, la gente que sabía hacer cosas, para entrar al gremio presentaba una obra maestra. Una obra maestra es una obra terminada, fina, acabada. La construía, la pagaba, la entregaba, y si la entregaba bien, era correcta y pasaba el examen de los maestros, esa obra maestra le permitía integrarse al gremio como maestro de ese gremio, como maestro ebanista, o maestro carpintero, o maestro fundidor de campanas, o maestro artificiero, lo que fuera, ¿sí? Como maestro arquitecto, ¿sí? Maestro albañil, que arquitecto, en aquel tiempo no había diferencia entre los dos términos. Y la obra maestra tenía que demostrar que conocía el oficio. La técnica la había aprendido como justamente dice el lenguaje medieval, como aprendiz. Como aprendiz le enseñan cuánto, por ejemplo, un maestro fundidor de campanas, cuánto porcentaje de cobre y cuánto de estaño hay que echarle para que el bronce funcione, cómo hay que fundirlos, a qué temperatura, cuánta leña hay que echarle, cuánto aire hay que meterle. Todo eso es la técnica, ¿sí? Todo lo que nos enseñan los manuales de historia, algunos muy buenos. Mi favorito ni siquiera es de historia, el que yo recomiendo a mis alumnos es un manual de un escritor pensado para tesis más bien de literatura, en cómo se hace una tesis sin ver hueco, pero cualquiera es bueno, el de don Luis González, cualquier manual. Lo que enseñan es la técnica que uno aprende o debería aprender como aprendiz. Deberíamos aprenderla en los primeros semestres de la carrera de historia, y si no lo aprendemos en esos semestres, ahí siempre hay libros. Para la técnica siempre hay libros. Hay que, para quitar una bujía, hay que desenroscarla de esta manera, hacia la izquierda siempre, con una llave de tal calibre. Y para poner una bujía nueva, usted métale un torque para medir que no se pase usted de rosca, porque entonces la bujía se va a reventar y entonces va a tener que quitar la cabeza y hacer ¿sí? Es la técnica. Las técnicas están en manuales y no tiene ciencia. Necesita únicamente memoria y disciplina. Usted siempre que vaya a una fuente cite de tal manera que sepa su lector y sepa usted de dónde diablos sacó esa información. No se la invente, ¿sí? Usted tiene que cumplir con ciertos criterios.
nada de que no, yo no plagié, nada más es que no entrecomillé. ¿Sí? Célebre, famoso escritor, ¿sí? Al que le acaba de ocurrir. No, es que yo no. Si no entrecomillaste es que incumpliste lo más elemental, que es la técnica. Esa es la técnica. El oficio del campanero, el oficio del artificiero es saber el secreto de cómo hacerle para que la campana suene, pero no hacer una cosa de bronce, hay un armatoste que a la hora de colgarlo y de sonar el badajo, aquello sea una cosa, cualquier cosa menos una campana. ¿Sí? Cómo darle la resonancia, cómo hacer que el cañón, sobre todo en esos tiempos de la artesanía, que el cañón le metas una carga de pólvora y no se reviente, que es lo que lógicamente hace el cañón. O sea, si le metes una carga de pólvora, la aplastas, luego le metes una piedra, una bala de hierro, lo lógico es que el cañón estalle y mate a quienes lo están cargando. ¿Cómo le haces para que el cañón, en lugar de estallar, aviente la piedra o la bala a la distancia a la que tú más o menos calculaste que la ibas a aventar? Y eso es el oficio. Y el oficio no lo aprendes leyendo. No hay ningún manual que te enseñe el oficio. No hay ningún manual que te diga hasta dónde le pego a la piedra de mármol o hasta dónde escarbo en la madera para que me salga la figura que quiero que me salga. Eso solo lo da la práctica. Sin embargo, hay ejercicios que nos permiten acercarnos a la práctica. Y el ejercicio que nos permite acercarnos al oficio del historiador es la crítica de fuentes, no hay ningún otro. Si no hacemos la crítica de fuentes, no somos historiadores. Y la crítica de fuentes, como todo oficio, primero es complicadísimo. Las primeras veces que lo haces te llevan muchísimo tiempo, porque tú agarras una fuente, cualquier fuente, un telegrama, una carta, un parte de guerra, un petroglifo, la plática de tu abuelito, una novela, un corrido, cualquier cosa que sea una fuente, lo agarras y le tienes que hacer una serie de preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿De qué quería convencernos cuando lo escribió? ¿A quién le está escribiendo y quién quiere que lo lea? Y así por el estilo. Y todo lo que está escrito, toda fuente tiene una intencionalidad. Y el problema de hacer estas preguntas es que al principio nos cuesta tanto trabajo hacer nos cuesta mucho más trabajo hacer esas preguntas que leer el documento. ¿Quién firma el documento? Venustiano Carranza. ¿Y ese señor quién es? La 10ª vez que lo haces ya sabes quién es Carranza, ya sabes cómo escribe, ya sabes a quién escribe, pero la primera vez tienes que informarte quién es el tipo, de dónde viene, quién era su papá, dónde creció, saber que le gustaba desayunar todos los días. Los embajadores extranjeros lo odiaban por eso, porque él los invitaba a desayunar. Saber que le gustaba desayunar todos los días machaca con huevo y frijolitos y jugo de naranja, invariablemente. ¿Sí? Y saber también qué significa que todos los días desayune machaca con huevo, de la misma manera que saber que Pancho Villa, si había fresas, comía fresas, independientemente de qué otra cosa hubiera. ¿Sí? Si no hay fresas, pues no se consiguen fresas siempre, y menos en el norte. Pero si hay fresas, en malteada, en helado, frescas, con crema, pero si hay fresas, Pancho Villa va a ir por las fresas. ¿Qué significan esas cosas? Si con tierrita, sin tierrita, chiquitas o grandes, pero si hay fresas, va por las fresas. Igual, Venustiano Carranza desayuna invariablemente machaca. Tú no puedes pensar imagínense Carranza cruzando 1000 kilómetros del país a caballo y lleva por lo menos un pinche ordenanza que lleva 4 kilos de machaca para que pare donde pare, le va a hacer al día siguiente su machaca. Que tampoco tiene mucha ciencia, nada más hay que cargar la machaca porque no se consigue en cualquier lado. Luego, no es lo mismo, ese mismo señor no es el mismo cuando escribe una cosa que cuando escribe otra. Y aquí voy al ejercicio que quería contarles. Carranza no es un santo de mi devoción, ni puede serlo, ni puede ser santo de la devoción de ninguno de los que estamos en esta mesa. Sin embargo, es un personaje decente. Ya quisiéramos a Carranza hoy al lado de los Peña Nieto y de los Vázquez Mota y de eso. No, al lado de Peña Nieto yo sí, man. Pero es un hombre que tiene... Al lado de Peña Nieto está Victoriano Huerta.
Carranza tiene un momento de enorme dignidad política, que es un momento que del 19 de febrero de 1913 al 5 de marzo de ese año, ¿sí? Yo, para describir esos días, los días que van del 19 de febrero al 5 de marzo, desde la perspectiva de Carranza, ocupo 3 pequeños capítulos de este libro mío de los carrancistas. Para escribir esos 3 capítulos yo utilizo, como debe usar un historiador, todas las fuentes posibles: cartas autógrafas, telegramas, crónicas noveladas, particularmente las de Francisco L. Urquizo, que es un jefe a la hora de narrar, memorias de época y memorias posteriores, como Manuel W. González o Alfredo Breceda, discusiones en los periódicos 30 años después, en el que tú, que yo, que sí, que no, que tú fuiste, que yo hice, que no, que tú no estabas. 30 años después se peleaban los veteranos en los periódicos, partes oficiales del Ejército Federal, informes de los espías federales y de los cónsules, fuentes diplomáticas, informes del cónsul de Estados Unidos a su propio gobierno, historia oral recopilada 50 años después, hemerografía, toda la fuente posible. Quiero llamar la atención solamente sobre 2, casualmente ya les mencionó Paco para el mismo personaje: las cartas y los telegramas. Si uno ve las cartas y los telegramas y no discrimina y ve que todos están firmados por Venustiano Carranza y los lee así, la primera reacción es: este tipo es un esquizofrénico. Es un esquizofrénico, que la esquizofrenia es una enfermedad mental en la cual las personas desdoblan su personalidad, ¿sí? No puede ser que esté escribiendo esto y esto al mismo tiempo. ¿Qué le pasa? Está loco. O sea, claramente es una enfermedad mental con cierto tipo de síntomas muy precisos, muy identificables. Y si uno lee las cartas y los telegramas de Venustiano Carranza en esos días, sin ninguna información y sin discriminar, teniendo que es el mismo tipo de documento, no hay vuelta de hoja. El tipo es esquizofrénico, ¿sí? Luego trata uno de resolver el asunto, ¿no? Y dice: a ver, muchas veces se ha dicho que Carranza estaba vendiéndole caro su amor a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta no le llegó al precio. Claro, todos los telegramas parecen ir en ese sentido. Todos. Sí, claro, Carranza estaba vendiéndose. Tiene que ver con el personaje, nunca me cayó bien, es un viejo hacendado, barbón, retardatario, que sí habló, por ejemplo, y hay documentos, cuando tenía que negociar con los zapatistas, decía: que vamos a negociar con esas chusmas, lo único que hay que hacer es echarle 60,000 mauseres, ¿sí? Son gente de confianza, o sea, de su corazón. Claro, pues así es Carranza, pues por supuesto se está vendiendo caro a Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces esas cartas de pronto que aparecen ahí, ¿qué son? Y no, si uno piensa un poquito más y les empieza a hacer el tipo de pregunta, ya no quién lo firmó, cuándo lo firmó, sino también para quién lo firmó y qué tipo de documento es, uno puede darse cuenta de cosas bien claras. Primero, todo lo que envíe Venustiano Carranza por la red telegráfica nacional va a estar 2 horas después en el escritorio de Victoriano Huerta. Todo. Entonces, por ahí, además de estar negociando con Victoriano Huerta, aparentemente, en realidad está ganando tiempo Carranza. Ahí sí no hay que escatimarle el mérito. Desde el primer día está dispuesto a jugarse el todo por el todo. Desde el primer día, sin cortapisas, ¿sí? Pero está ganando tiempo porque está en una situación súper complicada, bien complicada. Entonces está ganando tiempo y entonces está ahí echándole una shineadita a Victoriano Huerta para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para concentrar a su gente en la región de Monclova y para sacar dinero. Y para ver qué hace Maitorena en Sonora, qué hace González en Chihuahua, qué hace Riveros en Sinaloa. No es lo mismo ir solo que ir acompañado. Él va a ir a la guerra, pero prefiere ir acompañado. Está ganando tiempo para eso. Y todos los documentos que giran, no solo al gobierno federal, sino a quien sea, por la red telegráfica, son en ese tono. No, estamos viendo, usted no se preocupe, no se mueva, quédese ahí. Pero curiosamente, y aquí es donde la primera lectura es esquizofrénico este tipo. ¿Cómo le manda un telegrama a su hermano Jesús, que está en Ciudad Jiménez, Chihuahua, y le dice: hermano, quédese usted ahí donde está, obedezca usted las instrucciones del general Salvador Mercado, que es un patriota? El general Salvador Mercado, un criminal de guerra, había asesinado a Abraham González pocos días antes. Usted obedezca al general Mercado, que es un patriota, no se mueva y esperemos a ver qué pasa en las circunstancias. Y al mismo tiempo
exactamente el mismo día, a la misma persona le envía otro documento, una carta que se va a entregar en mano, en el que le dice: carnal, vente despacito y lo más rápido que puedes para Monclova. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le vamos a romper más esos objetos. Entonces dices, si lees los dos documentos, dices, el tipo está loco. La otra diría: no, es que un documento es falso y el otro no es falso. No, los dos dieron la firma de Venustiano. Entonces no es solo preguntarle quién lo escribió, cuándo lo escribió, sino para qué lo escribió, quién lo va a leer. Entonces dices, no, es que por un lado está ganando tiempo y por otro lado está preparándose para la guerra, y depende qué tipo de documento es, quién lo está diciendo, cuándo lo está diciendo. Y sobre eso, me gustaría, yo se los podría contar, pero me gusta más que se los cuente Paco. Hay un evento absolutamente espectacular que nos muestra cómo tratar las fuentes. Es un evento que duró 45 minutos en la casita de adobe en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando Pascual Orozco y Pancho Villa pretenden arrestar a Madero y no pueden. Y tenemos una enorme cantidad de testimonios directos de gente que estuvieron ahí, ninguno de los cuales coincide. No coinciden, ¿por qué? Porque uno miente u otro no miente. No coinciden por el lugar en el que estaba parado físicamente cada persona, por el momento en que lo contó, por la persona a quien se lo contó, por la parte que le tocó escuchar y la parte que no le tocó escuchar, por la cara que estaba viendo y la cara que no estaba viendo. Pero se los cuenta Paco al rato. Lo que quiero decir, bueno, o lo contamos después, o lo cuento yo en mi segunda ronda, o lo contamos después. Lo que quiero decirles es que ese es el oficio. La primera vez que lo hacemos, la primera carta de Carranza que yo leo, me obliga a hacer explícitamente cada pregunta. Conforme voy adquiriendo el oficio, se vuelve una cuestión de oficio, y los hago las preguntas automáticamente. Como todavía hay clases, yo venía en un micro, a diferencia de los señores, ¿verdad? Entonces en el micro tuve la fortuna de encontrarme con 4 compañeros que venían al taller, y venían del área de uno de ingeniería y otra, bueno, para los que les pregunté, del área de químicas biológicas, ¿no? No, bueno, ¿cómo que qué hacen aquí? ¿Cómo que hacen aquí? Bueno, ya no voy a escribir más, sí, vamos a reflexionar. Lo que quiero decir es que para ellos no sonará tan extraño, o les parecerá claro que esta discusión sobre qué tan veraz es una fuente, les permitirá, seguramente en su cabeza está la idea de que, bueno, la historia no es una ciencia. Y efectivamente, creo que la historia no es una ciencia. La historia es una disciplina que emplea, que se guía por criterios científicos, pero que se mueve, como todas las ciencias sociales, llamadas ciencias sociales, ¿no?, con realidades que no son como la física, ¿no?, o la química, es decir, con realidades sujetas a todas estas cosas, ¿no?, que vamos diciendo. Quisiera reivindicar la historia oral así de entrada, no porque piense que Paco y Pedro no la reivindiquen, sino porque, bueno, para mí es muy importante. Creo que en los últimos, el otro día una compañera tuvo aquí le agradezco mucho que me haya regalado un libro que hizo sobre historia oral en Coyoacán, ¿no? Mujeres en Coyoacán, que empezó a leer. Hoy hay, desde hace varios años, se están creando archivos de historia oral, ¿no? Lo que es interesante en esos archivos es la abundancia de material, ¿no? Es decir, si hay muchas entrevistas, se produce el efecto que señalaba Pedro. Es decir, cuantos más puntos de vista, ¿no?, sobre el mismo fenómeno, más posibilidades de construirlo, ¿no?, o de presentarlo en sus múltiples facetas. Hay que decir que para mí, por ejemplo, que hago mucha historia sobre el movimiento obrero en los últimos 50 años,
para mí es muy importante y encontré como fórmulas, ¿no? Cuando uno entrevista, depende cómo se entrevista, ¿no? Cómo se habla con quién. Si la entrevista es fría, si la entrevista no tiene empatía con el entrevistado, si no hay relación ninguna, si no hay conocimiento de quien entrevista, de quien entrevista al entrevistado, ni del mundo en el que se mueve, las preguntas van a ser muy esquemáticas, ¿no? Y no van a producir nada. Yo quiero decirles que era un libro sobre los 50 años del Frente Auténtico del Trabajo, una organización sindical, no solo sindical, pero fundamentalmente sindical. Y las entrevistas eran bien chistosas porque terminaban todas con llanto del entrevistado y desde luego del entrevistador, que es conocido por su patología en ese sentido. Pero había momentos, entonces lo que producían, por ejemplo, hubo un momento estelar en el que estoy entrevistando a un dirigente de movimientos, primero el movimiento obrero, pero sobre todo el movimiento urbano popular, es decir, la toma de tierras urbanas, ¿no? De Gómez Palacio, Domingo. Domingo es un tomatierras, ¿no? Es un tipo fierísimo. Y Domingo estaba en la fiereza, ¿no? Contando la cosa aquella, y de pronto, como se había producido esta empatía, como si había mucho de carnalidad y de comprender que el otro había participado en cosas semejantes, ¿no? De pronto, en la cosa más álgida del contamiento de una toma de tierra, dice: es que todo esto fue porque mi papá vendía pajaritos en el mercado y siempre cantaba. Ah, caray, ¿no? Dice uno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, finalmente sí, era lo que la reflexión que hacía, pero además fue así súbita, es que yo le entré a este numerito del movimiento social porque mi papá no tenía un peso, en mi casa no había un peso y el señor se la pasaba siempre cantando, y entonces lo que quiero es reivindicar tal, ¿no? Respecto al uso al estrecho uso a cómo se usa estrechamente las fuentes, pero hay una visión, tenemos una visión lineal de la historia, ¿no? Y en esta visión lineal de la historia está muy subrayada en cuanto a las costumbres, la moralidad, ¿no? Entonces pretendemos que somos el siglo de avanzado en ese sentido, ¿no? Nunca antes hubo tanta libertad sexual y tal, ¿no? Bueno, quiero decirles que en México, por ejemplo, de la conquista, en ese periodo de la conquista, pasó un mecha, ¿no? Todo, pero como dementes, o sea, todo lo que nos podamos imaginar ahorita, no. Bueno, seguramente de allí viene en buena parte esta tradición que tenemos en México de las familias, o sea, de los padres con muchas casas, ¿no? Y hay manera de verlo, o sea, bueno, pues, pero hay un momento que es a fines del siglo XVIII, en el que la Santa Inquisición expide una serie de decretos contra el son, ¿no? Contra el son, o sea, contra los géneros de son, ya sabemos, ¿no? El son huasteco, el son, en fin, 150 hay, o sea, cualquier cosa, por lascivo, ¿no? Y verdaderamente, déjenme decirles, si alguien ha estado se me va ahora el nombre, la fiesta pues típica de los jarameros, ¿no? Si alguien ha estado allí, verdaderamente nada, yo no he visto nunca nada que se acerque tanto a la lascivia, ¿no? Como lo que se produce allí. Es una cosa estupendísima, ¿no? Aquello, bueno, claro que le meten al torito como loco, ¿no? Pero aquello empieza a crearse una cosa así
una escalera, yo no sé qué, no, como si se hubiera metido uno algo. Bueno, pero a lo que iba, a lo que iba es que durante casi todo el siglo XX se interpretó estos decires de estas órdenes de la Santa Inquisición, se interpretaron como la prueba de la estricta moralidad de la época. Dices, carámbolas, si la Santa, bueno, y fue solo a finales de siglo cuando algunos empiezan a recordar, bueno, es que si se emiten órdenes contra eso, es porque obviamente eso está extendidísimo, ¿no? Entonces, bueno, he aquí, digamos, un extremo del manejo de la mala, de la pésima, de la más torpe interpretación, ¿no? de la fuente. Otra, me tocó cuando hice un libro por ahí que, por cierto, el compañero que venía en el micro tuvo bien comprar. Es un libro bien loco, pues, pero bueno, es sobre la intervención, ¿no? Estadounidense en México. De 1846, quiero advertir, porque aquí se dice 1847 se institucionaliza eso, porque es cuando llega a la Ciudad de México y para centralismos ya estamos hasta el gorro, ¿no? O sea, esto empezó en marzo del 46 en Matamoros y no llegó a la Ciudad de México hasta agosto del 47. Entonces, no digamos que fue 1840, bueno, hasta eso, pues, ¿no? Bueno, el caso es que está el mito entre las cosas que toco ahí en el libro, y es uno de los temas fundamentales, es echar atrás todo, verdaderamente en ese libro, quien pretende después de ese libro decir algo sobre el batallón de San Patricio, como ya he tenido que chupármelo, ¿no? Ni más ni menos que en el Museo de Antropología e Historia con expertos, ¿no? Y oír las sandeces que se dicen, ¿no? Respecto al batallón de San Patricio. Bueno, el mito del batallón de San Patricio se derrumba y se construye otro mucho mejor, ¿no? Cuando se conoce a fondo. Pero bueno, a lo que iba es que en 97, cuando se celebran 97, no 96, cuando se conmemoran los 150 años de la intervención, hay una serie de seminarios, ¿no? De historiadores, en los que vienen esta corriente neoliberal pujante, ¿no? De los historiadores, que entre otras cosas dicen, no, bueno, la intervención no fue nada, ¿no? Es más, nos ayudó, era irremediable, en fin, cosas por el estilo. Pero entre otras cosas, sale alguien allí, sale una historiadora de Yucatán, a desmentir cuanto se haya dicho en términos de mito del batallón San Patricio, porque ella, y tiene razón, encuentra que en la guerra de castas que sucede hacia el final, está empezando a suceder en los momentos finales de la intervención estadounidense, participan un montón de irlandeses, ¿no? Y estos irlandeses participan del lado de la federación, es decir, el mito se rompe porque mientras que por un lado vemos a irlandeses del batallón de San Patricio, a los cuales recogemos para nuestro cementerio de héroes patrios como quienes arriesgan en favor de la justicia y tal, y los encontramos en Yucatán enfrentando a la más importante rebelión indígena, ¿no? Que ha vivido en este país, que es la guerra de castas en Yucatán, ¿no? Bueno, pues la mujer no entendía nada, no entendía que el fenómeno era el mismo, ¿no? Que lo que hay atrás. Bueno, esto requeriría contar un poco más detalle. Pero creo que ya es un poco más o menos claro de con qué facilidad, o sea, por un lado, durante un tiempo se manejan una serie de fuentes para crear, ¿no? El mito del batallón de San Patricio, y por el otro lado llega esta ciudadana y desmiente con la misma arbitrariedad que se creó el otro mito, muy tonto el otro mito, y para desmentir este mito con el manejo de otra fuente sin haber penetrado en ningún
una de ellas. En este caso quiero decirles una cosa, por ejemplo, en el caso del batallón San Patricio, no hay manera de entender al batallón San Patricio si no se conoce la historia de Irlanda ni la historia de la migración a los Estados irlandesa a los Estados Unidos. Simplemente no hay manera, ¿no? Y se estuvieron escribiendo una serie de libros sin haber hecho esto. Ahora, y luego voy, ya para terminar, con Santa Anna, ¿no? Yo no me aburro, como uno de los temas que doy, el tema que das con más frecuencia en las charlas que damos en parques, que con la brigada damos en parques, locales sindicales, etc. Mi primero fuerte es justamente la intervención. Bueno, y ahí no me canso de decir que aguas o sea, basta ya de decir, de echarle la culpa al pobre Santa Anna, no digo pobre, pobre porque de ese periodo de la historia de México, porque Santa Anna es un patiño creado por la historia. O sea, si uno revisa su historia, pareciera que la historia fue a buscar, ¿no?, al individuo que la representara, ¿no? Y el tipo que es menos peor que otros muchos generales de su época, viene a representar esta figura. Bueno, obviamente el creer que un personaje tan pobre, ¿no?, como Santa Anna es el responsable, ¿no?, de los dramas de una independencia terminada tan terriblemente como fue terminada, que esa es la gran desgracia del momento, es absurdo. Pero me quería referir estoy tocando esto para referirme a las fuentes en un sentido. Uno, resulta que en los últimos años, a principios del siglo XXI, una serie de historiadores mexicanos y extranjeros se dedican a reivindicar la figura de Santa Anna, ¿no? Y entonces ahora pasamos del polo del Santa Anna culpable, del Santa Anna que aquí bien dijimos, pero ni Huerta, pues ni nadie, ¿no? Santa Anna es lo peor de lo peor y vendió la patria, no sé qué, pero bueno, no es cierto. Y entonces ellos escriben, y Casanova, González Casanova, escribe un libro así, ¿no? González Pedrero, un libro así, muy interesante, ¿no? Pero en el que, en el afán de encuentra parentesco entre Santa Anna y Napoleón, ¿no?, a través del mito del héroe. Y resulta que Santa Anna no estuvo nunca en una batalla donde participaran más de 20,000 personas de un lado y del otro, y en la absoluta mayoría de ellos se retiró, las batallas se resolvieron muy antes de que se agotara la sangre, mientras que Napoleón tenía enfrente entre 100 y 200,000 de un lado y 100 y 200,000 del otro lado. Pero bueno, resulta que hay historiadores de la época que atribuyen la figura que se crea de Santa Anna, que se va a crear Santa Anna, a los Estados Unidos. Y creo que lo comprueba. Es decir, quien introduce en México la figura que hoy seguimos teniendo Santa Anna, son los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo nadie realizó eso?